Está con nosotros don Francisco Barahona, analista político, para que nos ayude a entender qué significa todo esto que hemos visto hoy. Mire, yo le diría que Liberación Nacional volvió a utilizar la racionalidad política. Esto lo pudieron haber hecho ayer. Sin embargo, ellos creían que ayer tenían los votos para ganar. Pero la verdad es que esto implica un cambio político. Y quizá en la tradición costarricense es difícil entender. Ellos siguen siendo oposición, digo ellos, los 5 partidos que hoy toman el poder en la Asamblea Legislativa, siguen siendo oposición del gobierno de doña Laura Chinchilla, pero son los responsables a partir de hoy del manejo de la Asamblea Legislativa. Y Liberación Nacional, que es la minoría más grande de la Asamblea Legislativa, pero siguen siendo mayoría, se convierten en oposición siendo al mismo tiempo defensores del partido de gobierno. ¿Cómo va a ser ese ajedrez ahora en la Asamblea? Porque ahora la oposición de alguna forma ya no va a ser oposición. Liberación se convierte de alguna forma en oposición, pero también está invitando Liberación Nacional, el partido de gobierno y la presidenta Chinchilla también a gobernar también a la oposición ahora. Yo no diría que está invitando, están forzados a hacerlo, porque efectivamente son una minoría de votos y no tenían los votos suficientes para ganar el directorio. Quizá lo que tenemos que tener claro es que esto implica probablemente un cambio político que viene de hace muchos años, desde la crisis del Partido Unidad Social Cristiana con los 2 expresidentes presos. Desde ese momento comienza una renovación política, la formación del multipartidismo, y bueno, vean ustedes que frente al poder el multipartidismo no parece ser una fórmula realmente constructiva a la hora de llegar a la negociación. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? El movimiento libertario se sintió incumplido en su pacto con el Partido de Liberación Nacional y se pasó a la oposición. La oposición tenía 31 votos y ejerció democráticamente esa posibilidad. ¿Fue clave entonces ese divorcio, ese rompimiento del movimiento libertario para que se diera esto? Si no, nos hubiera ocurrido. Fue clave, y tan clave fue para Liberación Nacional para ganar el directorio junto con los libertarios hace un año. Ahora, estamos claros en que este acuerdo es por 3 años. Bueno, ese es el reto para esos 5 partidos de lograr que ese acuerdo no se quiebre, o el reto para el Partido de Liberación Nacional y su fracción de hacer todo lo posible para quebrarlos, porque ellos pueden renegociar de aquí a un año con otro partido pequeño que se salga de la coalición y vuelven a ganar el directorio. Ahora, ¿será más fácil para la administración Chinchilla, con un directorio de oposición, poder tramitar las iniciativas de ley que están ahí pendientes, importantes, algunas de ellas, como por ejemplo la reforma fiscal que está pendiente ahí, o va a ser más complicado? No, yo pienso que no, va a ser más complicado, van a tener que profundizar su capacidad de diálogo con la oposición, de aquí que el nuevo ministro de la presidencia va a ser clave. Tiene que resultar casi un mandrake para resolver con cierta magia parlamentaria y con buenas relaciones humanas. La elección del resto del directorio político en este momento. Bueno, vean ustedes la cara de satisfacción, no pareciera que ellos sientan amenazados las amenazas que hoy Liberación Nacional pronunció en la tarde. Pero desde la perspectiva del análisis político ciudadano, aquí lo que hay es no solo un golpe de timón, sino realmente obligan a la presidenta y a su gobierno a compartir el poder. Y quizá la Asamblea Legislativa se convierta a partir de esta realidad en el primer poder de la República, porque la presidenta ahora sí va a tener urgencia de contar con la anuencia de el directorio. ¿Habrá esa capacidad para negociar, para ceder, para poder buscar puntos de consenso? Mire, si usted esa pregunta, poder aprobar? Si usted esa pregunta me la hubiera hecho ayer, yo le hubiera dicho que no, porque yo ayer veía a la fracción de Liberación ofuscada, realmente en una posición de no retorno, pero me la hace hoy. Hoy Liberación Nacional volvió a utilizar su racionalidad política, aceptó que no les quedaba más que perder el directorio y entonces se salieron airosos, por decirlo de alguna manera, buscaron la salida de que son defensores del derecho al voto secreto, minimizaron sus responsabilidades planteadas ayer, que llevó al rompimiento de quórum, al rompimiento de la Constitución, e inclusive le hizo un gran daño a la Presidenta de la República al no permitirle que la Presidenta leyera su mensaje, que no era leerlo solo para el Congreso, sino para la ciudadanía en general.
Bueno, hoy retomaron, yo creo que probablemente les jalaron las orejas, volvieron a una racionalidad política y yo creo que hicieron lo correcto hoy. Ahora quedan grandes retos, tanto para Liberación Nacional como para la oposición. Como para la oposición, especialmente para la oposición. ¿Podrán ponerse de acuerdo los diferentes partidos ahí, los diferentes intereses que hay? A veces hemos sabido que se firman acuerdos, pero esos pactos no garantizan nada. Mire, yo le diría que hay dos elementos positivos para que la oposición se mantenga los 3 años, y es el horizonte de las próximas elecciones. Si ellos logran mantenerse unidos y logran crear un sentimiento de confianza costarricense en el manejo del Parlamento durante 3 años, se acercarían a la posibilidad de presentar una candidatura única de oposición, ahora sí, al Partido Liberación Nacional. Y otro elemento constructivo y positivo, la política muchas veces no es solo el resultado de las tensiones y de las fuerzas y el poder, es también el tema de las personas. Y tanto el ministro de la Presidencia, doña Laura, el nuevo ministro de la Presidencia, es un hombre joven. Él fue diputado siendo el diputado más joven dentro de la Asamblea Legislativa. Y ahora el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, actual, recién electo, es el diputado más joven. Ahora, aquí hay un elemento generacional interesante de coincidencia. Claro. ¿En qué papel queda ahora la fracción del Partido de Liberación Nacional? Porque incluso se ha hablado de división, de 11 diputados que no estaban muy de acuerdo con la designación, por ejemplo, de doña Viviana. Las elecciones también, que bueno, todavía faltan 3 años, pero ya sabemos que en este país, cuando termina una elección, se elige un presidente, ya se está preparando las próximas elecciones. Bueno, depende de cuánto les dure esa racionalidad política. Yo diría que otro factor que contribuyó a esta crisis fue la división interna de la fracción de Liberación Nacional entre diputados que apoyaban a Rodrigo Arias o a los Arias y diputados que supuestamente apoyaban a la presidenta. Ese elemento fue un elemento aglutinador de los de oposición para lograr conformar justamente esta propuesta, que todavía se está votando, pero que resultó absolutamente exitosa. Yo le diría, tan exitosa resultó a la larga, a pesar del incidente de ayer, que están ganando no solo por los votos de ellos, sino se les están sumando los votos en blanco y probablemente votos de algunos partidos minoritarios que hubieran votado por Liberación Nacional. Pero claro, esto es apenas el inicio de un trabajo que ustedes los periodistas van a tener que darle seguimiento permanente. Perfecto. Francisco, muy amable, muchas gracias por ayudarnos a entender todo este ajedrez que se está viviendo en el Congreso de la República, y que de alguna forma esto es fundamental, aunque a veces a mucha gente no le gusta lo que ocurrió ayer. Es fundamental porque en la Asamblea Legislativa se toman decisiones importantes para este país y que al final de cuentas nos afectan a todos. Precisamente tenemos entonces a don Juan Carlos Mendoza en este momento del PAC, a don Francisco Mendoza del PAC en la presidencia del Congreso, y también a doña Patricia Pérez del Movimiento Libertario.